Porque es súper importante hacer estas distinciones que comúnmente estamos visualizando en el lenguaje. Esto de estar enamorado o ya estoy totalmente absorto en lo que es el amor pleno. Porque al final te permite, en el fondo, tomar decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el compromiso, con el matrimonio, con una serie de cuestiones. Mira, si me permiten Ahí está la pizarra. un segundo. Pero claro, pues. Vamos a ver. Nosotros en algún minuto acá mismo, en el programa, vimos cómo el cerebro se formaba por 3 partes, Sí. ¿cierto? Sí. Vamos a hacer un dibujo que a simular, le pido que se imaginen que es un cerebro, Ya. ¿ya? Sabíamos que tiene una parte primitiva, que se formó primero, encargada de toda la parte instintiva, y tiene una parte emocional, sistema límbico, y una parte más racional, ¿ya? Y ahí nos focalizamos en esta área principalmente, que es el lóbulo prefrontal, en donde aparece todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con el pensamiento crítico, con la reflexión, etc. Bien, ahora, hay autores que dicen que el amor no es una emoción. Y un Dicen que es sentimiento. ni siquiera un sentimiento. Ah, no es que un no, Una emoción y un ta- sentimiento tienen está muy cierta parecido, relación, claro, relación. que es un impulso. Porque se ha estudiado que la emoción en los primeros momentos desde el enamoramiento, vamos a hablar del enamoramiento primero, aparece en un área más o menos en este sector, ¿ya? Que se llama área ventral tegmental. Es un nombre, pero da lo mismo en realidad, Ya. ya en términos de lo que vamos a plantear, ¿eh? En donde se libera mucha dopamina, que es un neurotransmisor que genera un circuito de recompensa, un circuito de placer. De ahí que la persona se sienta como exaltada, Claro. como eufórica, no quiero estar con ella. Tiene que ver también con las adicciones, esta área. Claro. Junto a otra que está por aquí, que es el núcleo accumbens, que también tiene que ver con las adicciones. Ya, los drogadictos, las personas que consumen cocaína, se activan incluso estas mismas áreas. Cuando consumen... Por eso que les pide el cuerpo les claro, pide, les pide. les pide. Curiosamente las mismas que cuando tú ves a esa persona que te flecha, que sientes como esa sensación de enamoramiento. Mira. ¿Ya? Se iluminan hasta los ojos. Sí, po. Exactamente. ¿Ya? Entonces, estas áreas se iluminan, más otras, más por supuesto. Ya. ¿Ya? Pero fíjate que no está en el área emocional que es esta, está más abajo, en el cerebro primitivo. Por eso se habla de que es finalmente un impulso. ¿Ya? Está en esta área primitiva. Ahora, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, toda esta exaltación, esta manía, porque no es una locura, la locura uno pierde el juicio de realidad, Claro. empieza a delirar y cosas. La manía es cuando estás como eufórico, quieres estar con esa persona, no te imaginas ni un rato sin ella, etc. ¿Ya? Aparte de eso ocurren otros fenómenos, por ejemplo, la testosterona, que es típica del hombre, disminuye. Y en la mujer aumenta, Aumenta. para que quede más o menos como al mismo nivel. ¿Ya? La noradrenalina, que está implicada en el estado de alerta, también aumenta, ¿ya? Entonces están mucho más activos. Por eso a veces cuando tienen relaciones sexuales pues no se pueden quedar dormidos, ¿ya? Porque quedan Porque se en activan, una situación, claro, están claro. totalmente activados, ¿ya? Entonces la serotonina también disminuye los dos, eso hace que estén más controlados, controlan más su impulso en cierto modo. Y aquí, en esta área, viene también lo curioso, que se inhibe. Baja la actividad de esta área, por lo tanto son menos reflexivos, piensan menos. Actúan Actúan más. más. Actúan más. Justamente. Impulsivamente. Exactamente, actúan más. Todo eso en esta fase que hablamos de enamoramiento, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Se dice que después esta fase puede durar incluso entre 3 y 4 años, ¿ya? El enamoramiento, no necesariamente con una persona. No, lógico. Se dice que El una estado. una persona se puede enamorar 2 o 3 veces en la vida, no más, ¿ya? Con todas estas sensaciones que estamos describiendo. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, luego de eso, se activa otra área en esta zona, ¿ya? Y que en el fondo es un área que hace que te sientas más vinculado con la otra persona. Esta área se llama pálido ventral, ¿ya? Aquí se empiezan a liberar otras hormonas, que son la oxitocina, la vasopresina y la prolactina, ¿ya? Que son las hormonas del amor, la hormona del apego, del vínculo. Aquí es cuando tú ya estás dando el salto y esto va disminuyendo, ¿eh? Va bajando, Claro, va Ya no bajando estoy tan esa. impulsivo. Claro, ya va claro, bajando los como niveles de esa. dopamina, no estás tan impulsivo, aumenta la actividad acá, empiezas a pensar más, a Empiezo a reflexionar controlar la más. situación. Exactamente. Y
a medida que se liberan estas hormonas, por cierto, y neurotransmisores, te vas sintiendo más vinculado, más apegado a la otra persona y de ahí se va construyendo el amor maduro, ¿ya? Ese es como el salto que se da, así en términos bien rápido y Claro. sencillo del tema. O sea que el amor es ciencia también. Por supuesto, sin duda. Y está estudiado desde la ciencia. Ellen Fisher, yo recomiendo leer, una antropóloga, bioantropóloga de Estados Unidos, que tiene estudios muy lindos sobre esto. Ricardo Caponi, con quien tuve la posibilidad de formarme yo en esta materia también, no reduce todo a la ciencia. Así que hay muchas cosas misteriosas también en el amor y es lindo verlo así. Pero sí, esto nos ocurre. Biológicamente Sí, nos po. están pasando cosas. Bueno, claramente yo creo que por eso mismo ellos son los indicados como psicólogo, Fernando, en el sentido que habla que es una ciencia o también algo físico, psicológico, el tema de que hay amores que se transforman en obsesiones y la persona se enferma de tal Claro, manera que tienen que tomar sus medicamentos para poder reemplazar, digamos, alguna hormona, no sé, en realidad yo no sé de... Pero ahí Fernando nos puede explicar más o menos lo que significa... Sí, es que ese es un muy buen punto, el tema de la obsesión. Todos estos circuitos, dijimos el área Donde está la dopamina, eso me exacto, quedó. acá donde se libera mayor donde cantidad está de la euforia dopamina. total en el fondo, Exactamente, el área ventral. que es como la parte la etapa más temprana. Es Exacto. cuando parte eso. Claro, primero el impulso, digamos, ya aquí está la persona que te gusta, llega a la amígdala, está por ahí, que te activa, dice, hay algo, te pone en alerta, ¿cierto? Después pasa por aquí al hipotálamo, en donde se secreta mayor cantidad de testosterona, el encargado Sí, del la deseo testosterona, sexual. sí, la Te pones como más testosterona. fogoso, como más intenso, quieres estar con esa persona. Ay. Y se empiezan a activar estas áreas, el núcleo accumbens, esta área ventral, ¿sí? Y empieza a liberarse dopamina y todo lo que hablamos, un estado de exaltación. Las mismas áreas que se activan con las personas que tienen como trastorno obsesivo. Claro. Por eso es como una obsesión. Quieres estar con esa persona, no te imaginas sin ella, etc. Y esto empieza a decaer en cuanto a la cantidad de liberación de estos mismos neurotransmisores cuando ya transitas hacia ese amor más estable, que tiene que ver con esto, que es lo que mencionábamos, ¿cierto? Ahora, hay otro detalle, lo comento. Muchas personas, incluso en la clínica me ha pasado que dicen, mire, yo soy como un adicto al sexo, me dicen. Claro. ¿Ya? Sí, pues. Entonces empezamos a estudiar un poco su historia, ¿ya? Y efectivamente está bien utilizado el tema, en algún sentido, porque Ya. estas son áreas que se activan en los casos de adicciones, y en ellos sin duda se ha activado. Pero por ejemplo, cuando tienes sexo con una persona, ¿cierto? Se activa estas áreas, dijimos, aumenta la dopamina, ¿ya? O sea, el placer aumenta, el sistema de recompensa se activa, quieres estar con esa persona, pero ocurre algo curioso, porque esta persona, por ejemplo, estos pacientes decían, pero yo no me quería enamorar, pero al final me enamoré igual. Me gustó esa persona. Ya. Y yo le dije, es lo que te iba a pasar. ¿Por qué? Cuando llegas al orgasmo, ¿ya? Esto empieza a disminuir la dopamina, pero aumenta la oxitocina. Y dijimos que la oxitocina está implicada en el amor maduro, El amor maduro, sí, está pues. implicada en el vínculo, en el apego, ¿ya? Entonces, claro, te apegas a esa persona con esa misma liberación que tiene, y ese sentía O sea, ahí como culpable. que en el fondo nos damos cuenta que es algo físico, ¿cachai? También. Sí. Sí, No solamente, Exacto, claro, sí. es algo que funciona a través de una hormona que Exacto. oye, claro, increíble. po. sí. Entonces todo esto funciona así. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. queda clarito. Claro, entonces actúa la oxitocina, que es la misma hormona que aparece en el parto. Ya cuando va a tener la guagua, hace que disminuya incluso el dolor al momento del parto, en cierta medida, por cierto, y que te aferres a esa persona que nace ahí, la tenga entre tus brazos y sientas amor. Esa es la hormona del apego, del amor. Entonces, en las relaciones sexuales aparece eso, ¿ya? Esos son algunos datos de cómo funcionamos bastante en general con respecto a este tema, ¿ya? Enamoramiento por acá, eso, claro. amor maduro por allá. Por eso es Pero totalmente buenísimo. diferente el amor a los 16 años, a los 18 años, que a los 40 y tantos. Es Absolutamente. totalmente Sí, diferente. Sí, Sí. Porque aquí la niña o el niño van a actuar impulsivamente. sí, po. Y después nosotros con las otras, con el neurotransmisor y todo eso, nos vamos a controlar un poquito más, de acuerdo a las etapas. Así es. Como decía Marcela, enamorada, tú enamorada de la música, me imagino. Sí, absolutamente, de la música, enamorada de la gente que me rodea, de mis amigas, de mis amigos. La verdad es que yo vivo, eso para mí es súper importante. Creo que es un tema que siempre lo saco a relucir, ¿ah? Es como
son como el motor de vida. Siento que la familia, los amigos, todas las cosas que te rodean, que te hacen feliz, siento que es lo más importante para uno. Pero por supuesto.